Adaptación del relato original de Silvina Ocampo. Que una muchacha de la edad de Roberta se fijara en mí, saliera a pasear conmigo, me hiciera confidencias, era una dicha que ninguna de mis amigas tenía. Me dominaba y yo la quería no porque me comprara bombones o canicas o lápices de colores, sino porque me hablaba a veces como si yo fuera grande y a veces como si ella y yo fuéramos dos chicas de 7 años. Es misterioso el dominio que Roberta ejercía sobre mí. Ella decía que yo adivinaba sus pensamientos, sus deseos. Tenía sed. Yo le alcanzaba un vaso de agua sin que me lo pidiera. Estaba acalorada y la abanicaba o le traía un pañuelo humedecido en agua de colonia. ¿Tenía dolor de cabeza? Le ofrecía una aspirina o una taza de café. ¿Quería una flor? Yo se la daba. Si me hubiera ordenado: Gabriela, tírate por la ventana, o pon tu mano en las brasas, o corre a las vías del tren para que el tren te aplaste, lo hubiera hecho en el acto. Vivíamos todos en los arrabales de la ciudad de Córdoba. Arminda López era vecina mía y Roberta Karma vivía en la casa de enfrente. Arminda López y Roberta Karma se querían como primas que eran, pero a veces se hablaban con acritud. Todo surgía por las conversaciones de vestidos o de ropa interior o de peinados o de novios que tenían. Nunca pensaban en su trabajo. A media cuadra de nuestras casas se encontraba la peluquería Las Olas Bonitas. Ahí Roberta me llevaba una vez por mes. Mientras que le teñían el pelo de rubio con agua oxigenada y amoníaco, yo jugaba con los guantes del peluquero, con el vaporizador, con las peinetas, con las horquillas, con el secador que parecía el yelmo de un guerrero y con una peluca vieja que el peluquero me cedía con mucha amabilidad. Me agradaba aquella peluca, más que nada en el mundo, más que los paseos a Ongamira o al Pan de Azúcar, más que los alfajores de arrope o que aquel caballo azulejo que montaba en el terreno baldío para la vuelta a la manzana sin riendas y sin montura y que me distraía de mis estudios. El compromiso de Arminda López me distrajo más que la peluquería y que los paseos. Tuve malas notas, las peores de mi vida en aquellos días. Roberta me llevaba a pasear en tranvía hasta la cafetería oriental. Ahí tomábamos chocolate con galletas y algún muchacho se acercaba para conversar con ella. De vuelta en el tranvía me decía: Arminda es más afortunada que yo porque a los 20 años las mujeres tienen que enamorarse o tirarse al río. ¿Qué río? Oh, no entiendes. ¿Qué le vas a hacer? Eres muy pequeña. Cuando me case, me mandaré a hacer un hermoso rodete, había dicho Arminda. Mi peinado llamará la atención. Roberta reía y protestaba. ¡Qué anticuada! Ya no se usan los rodetes. Y Arminda le respondía: estás equivocada, se usan de nuevo. Verás si no llamo la atención. Los preparativos para la boda fueron largos y minuciosos. El traje de novia era suntuoso. Una puntilla de la abuela materna adornaba la bata. Un encaje de la abuela paterna, para que no se resintiera, adornaba el tocado. La modista probó el vestido a Arminda 5 veces. Arrodillada y con la boca llena de alfileres, la modista redondeaba el ruedo de la falda o agregaba pinzas al nacimiento de la bata. 5 veces del brazo de su padre, Arminda cruzó el patio de la casa. Entró en su dormitorio y se detuvo frente a un espejo para ver el efecto que hacían los pliegues de la falda con el movimiento de su paso. El peinado era tal vez lo que más preocupaba a Arminda. Había soñado con él toda su vida. Se mandó a hacer un rodete muy grande, aprovechando una trenza de pelo que le habían cortado a los 15 años. Una redecilla dorada y muy fina con perlitas sostenía el rodete que el peluquero exhibía ya en la peluquería. El peinado, según su padre, parecía una peluca. La víspera del casamiento, el 2 de enero, el termómetro marcaba 40 grados. Hacía tanto calor que no necesitábamos mojarnos el pelo para peinarlo, ni lavarnos la cara con agua para quitarnos la suciedad. El cielo, de un color gris de plomo, nos asustó. La tormenta se resolvió solo en relámpagos y avalanchas de insectos.
Una enorme araña se detuvo en la enredadera del patio. Me pareció que nos miraba. Tomé el palo de una escoba para matarla, pero me detuve no sé por qué. Es la esperanza. Una señora francesa me contó una vez que la araña por la noche es esperanza. Entonces, si es esperanza, vamos a guardarla en una cajita. Como una sonámbula, porque estaba cansada y es muy buena, Roberta fue a su cuarto para buscar una cajita. Ten cuidado, son ponzoñosas. ¿Y si me pica? Las arañas son como las personas. Pican para defenderse. Si no les haces daño, no te harán a ti. Puse la cajita abierta frente a la araña, que de un salto se metió adentro. Después cerré la tapa que perforé con un alfiler. ¿Qué vas a hacer con ella? Guardarla. No la pierdas. Desde ese minuto anduve con la cajita en el bolsillo. A la mañana siguiente fuimos a la peluquería. Era domingo. Vendían mantas y flores en la calle. Esos colores alegres parecían festejar la proximidad de la boda. Tuvimos que esperar al peluquero, que fue a misa, mientras Roberta tenía la cabeza bajo el secador. ¡Ay, pareces un guerrero! Ella no me oyó y siguió leyendo su libro de misa. Entonces se me ocurrió jugar con el rodete de Arminda que estaba a mi alcance. Retiré las horquillas que sostenían al rodete compacto dentro de la preciosa redecilla. Se me antojó que Roberta me miraba, pero era tan distraída que veía solo el vacío mirando fijamente a alguien. ¿Pongo la araña adentro?, interrogué mostrándole el rodete. El ruido del secador eléctrico seguramente no dejaba oír mi voz. No me respondió, pero inclinó la cabeza como si asintiera. Abrí la caja, la volqué en el interior del rodete donde cayó la araña. Rápidamente volví a enroscar el pelo y a colocar la fina redecilla que lo envolvía y las horquillas para que no me sorprendieran. Sin duda lo hice con habilidad, pues el peluquero no advirtió ninguna anomalía en aquella obra de arte, como él mismo denominaba el rodete de la novia. Todo esto será un secreto entre nosotras, me dijo Roberta al salir de la peluquería, torciendo mi brazo hasta que grité. Yo no recordaba qué secretos me había dicho aquel día y le respondí, como había oído hacerlo a las personas mayores: seré una tumba. Roberta se puso un vestido amarillo con volantes y yo un vestido blanco de plumetiz, almidonado con una tira bordada. En la iglesia no miré al novio. Al novio no hay que mirarlo. La novia estaba muy bonita, con un velo blanco lleno de flores de azahar. De pálida que estaba, parecía un ángel. Luego cayó al suelo inanimada. De lejos parecía una cortina que se hubiera soltado. Muchas personas la socorrieron, la abanicaron, buscaron agua en el presbiterio, le palmotearon la cara. Durante un rato creyeron que había muerto. Durante otro rato creyeron que estaba viva. La llevaron a casa, helada como el mármol. No quisieron desvestirla ni quitarle el rodete para ponerla muerta en el ataúd. Tímidamente, turbada, avergonzada durante el velorio que duró 2 días, me acusé de haber sido la causante de su muerte. ¿Con qué la mataste, mocosa?, me preguntaba un pariente lejano de Arminda, que bebía café sin cesar. Con una araña, yo respondía. Mis padres sostuvieron un conciliábulo para decidir si tenían que llamar a un médico. Nadie jamás me creyó. Roberta me tomó antipatía. Creo que le inspiré repulsión y jamás volvió a salir conmigo. La boda. Silvina Ocampo. El relato La boda que hoy escuchamos pertenece a la colección La Furia, publicada en 1959 y escrita por la argentina Silvina Ocampo. Uno de los factores de influencia en la obra de Silvina Ocampo es la infancia. Como Claudia Mosovich señala en 2009 en su ensayo El secreto mejor guardado, una aproximación a la obra literaria de Silvina Ocampo, esta autora expresó la importancia que tuvieron para ella las vivencias de su infancia, luego reflejadas en numerosos textos de su producción literaria. Silvina Ocampo manifestó acerca de este periodo de su vida: podré olvidar muchas experiencias, pero no las de la infancia. Siempre recuerdo aquel verso que dice: oh infancia, oh mi amiga. Y lo que importa en él es lo que no se dice. Nuestra infancia es ciertamente nuestra amiga.
pero nosotros no fuimos amigos de nuestra infancia, porque entonces no existíamos como somos ahora. Aquel ser desvalido que fuimos a veces nos conmueve, porque nadie pudo comprenderlo mucho, salvo nosotros, que todavía no estábamos a su lado. Cuestiones fundamentales de la literatura de Silvina son la relación entre los niños de la burguesía y los criados, la marginación de los niños como una consecuencia de la carencia afectiva y económica y la incomprensión de los adultos frente a los conflictos de la infancia. También lo es la distancia insalvable entre el imaginario infantil y el mundo de los adultos. La gente mayor no se da cuenta de que el chico sabe todo lo que pasa. Uno se lo está escondiendo, pero si es sensible y si es inteligente, sabe todo lo que ocurre. Pienso que yo era muy inteligente cuando era chica, mucho más que de adulta. He sufrido mucho en mi infancia, indudablemente por exceso de sensibilidad. Cuando la sensibilidad es excesiva, puede destruir. La vida me ha deformado mucho. Como puede verse, Silvina era una niña muy complicada, evolucionada para su edad y muy solitaria. Para ella los juegos eran invenciones. Sus diversiones no eran las diversiones comunes de los niños de su edad. Ella no tenía la compañía de otro niño, y por eso se fijaba mucho en los grandes. Vivía presenciando todo lo que la rodeaba. Casi siempre trataba con personas mayores, y a Silvina le gustaba mucho conversar con ellas porque le contaban cosas. Así que su vida de niña era muy reflexiva, como si se hubiera detenido a pensar lo que estaba viviendo. Tuvo cierta sensibilidad para cosas que no tenían sus amigas. Los textos que le habían leído tuvieron influencia en su imaginación. En su infancia le leía a su hermana Angélica, especialmente ella porque le gustaba leer. Leían cuentos de Andersen, por ejemplo, y también los de los hermanos Grimm. Disfrutaban mucho de las historias de amor. Cuando era niña, le interesaba el amor bajo todas sus formas, como el amor a los animales. En la infancia, le gustaba escaparse al tercer piso de la casa de la calle Viamonte, a las dependencias donde vivía el personal de servicio. Era muy amiga de todas esas personas y le dejaban hacer trabajos que le agradaban, como planchar, coser, usar la tijera. A ella le encantaba involucrarse en esas actividades. Era feliz cuando podía hacer esas tareas. Le gustaba aprender. Silvina buscaba una protección real en el piso de arriba, el de las planchadoras, las costureras y las cocineras, y su placer de estar allí era absoluto. Este tema es recurrente en sus escritos. Su casa en la calle Viamonte, donde nació y pasó su infancia, era enorme. Vivía mucha gente allí, una familia grande, con las tías abuelas como se acostumbraba en esa época, de principios del siglo XX en una familia tradicional de la clase alta en Argentina. Los cielorrasos eran altos, las puertas altas y angostas, y las escaleras grandes. Había una enorme escalera de mármol desde el primer piso al piso de abajo. Cuando sus hermanas se casaron, lo hicieron en esa casa y bajaron por esa escalera. A Silvina le gustaba especialmente estar en un cuarto muy bonito que era el jardín de invierno. Como buena niña burguesa y con cierto dejo de ingenuidad, Silvina ha subrayado su afinidad con las personas de servicio. La opinión de la escritora sobre la incidencia que tuvieron estos empleados en su modo de ser y de pensar queda bien expuesta cuando afirma: para indagar el mundo empleo el diálogo con gente primaria, que es la que más me interesa. No vacilo en preferir la conversación con un obrero o un campesino al diálogo con una intelectual o con un hombre refinado. Silvina Ocampo hablaba de su padre o escribía sobre él solo en muy contadas ocasiones, y en ellas la figura del progenitor aparecía solitaria, extrañamente evocada. La protagonista frecuente de sus poemas es la madre. La fascinación que esta mujer ejercía sobre Silvina apareció en su poesía en numerosas oportunidades. En especial recordaba la preparación de la madre para ir al teatro, al que concurría asiduamente, los trajes que se ponía y sobre todo las cintas con que se adornaba. Estos hechos quedaron fuertemente marcados en la memoria de Silvina y fueron reflejados en su obra. El amor de la escritora por su madre cristalizaba tanto la admiración por su belleza como el reproche por dejarla sola de pequeña.
Es innegable la posesión por parte de Silvina de un saber cultivado en forma privada durante su niñez y juventud. Las institutrices europeas en la infancia, el manejo de idiomas, la música, el arte y todo un mundo de lecturas, que abarcaba desde el imaginario oriental hasta la mitología y la cultura clásica occidental. A esto se sumaron los viajes y más tarde sus grandes amistades con escritores como Jorge Luis Borges, Rodolfo Wilcock y José Bianco, entre otros. Sin embargo, a pesar de haber sido criada en una familia tradicional de nivel socioeconómico muy elevado, Silvina, rebelde y tímida, se resistió siempre a las prácticas y comportamientos propios de su género y de su clase. Silvina no pensaba en su ámbito desde el centro, no lo entendía como algo que ella debía sostener y continuar, sino que lo pensaba desde la periferia, lo iba interpretando sin interferencias desde la soledad. Ver el mundo para Silvina era un acto creador. Creativamente observaba su casa, su jardín, a su madre y a sus hermanas. La perplejidad ante las contradicciones del mundo, la introspección y la pasión por las historias ya estaban desde su infancia y adolescencia en el origen de la escritora que fue años después. No hay más que leer atentamente la narrativa de Silvina Ocampo para verificar que no existe discontinuidad entre la chica que observaba el mundo y la que años después construyó una obra. Criaturas perversas, seres monstruosos de 8 patas, que infieren un gran terror, principalmente por su fisonomía. Algunos la consideran casi alienígena. El terror de sus grandes colmillos, a pesar de que la mayoría de ellos son de un tamaño pequeño. Los movimientos y la forma de vida de estos seres han perturbado a más de uno. Las arañas asesinas, arañas gigantes, son criaturas que muchas personas han considerado a lo largo de los años como como seres peligrosos, principalmente para el ser humano. Hay quienes a estos insectos los han protegido y en algunas culturas los han considerado incluso alguna forma de deidades. De las 43.678 especies de arácnidos reconocidas oficialmente por la ciencia, solo un puñado de ellos es mortal para el hombre. Inmediatamente llegan a la mente de muchos de nosotros algunas arañas como las viudas negras, como las tarántulas, o quizás las que hemos conocido en algunas películas, revistas, o incluso en internet, que hoy es una herramienta que nos permite tener estas imágenes a través de video de una manera muy fácil. En el mundo natural, el miembro más grande de los arácnidos es la araña cazadora. Está considerado como una de las arañas gigantes. Su medida está en un promedio de 30 centímetros de largo y apenas fue descubierta oficialmente en el año 2001 en Laos. Sin embargo, algunos comentan que esta araña es inofensiva y por supuesto ataca como el resto de los animales e insectos cuando se siente acorralada, cuando se siente en peligro. Aún así, la sola imagen de una araña de 30 centímetros de largo resulta ciertamente espeluznante. En las partes más oscuras de la selva de África, se habla de la existencia de arañas que
hacen ver a la cazadora o a la araña pajarera como hormigas. En este lugar las conocen como la Habba fofi, también llamada araña congolesa gigante, un arácnido similar a una tarántula, pero con un titánico tamaño, de 1,20 metros en promedio. Sin embargo, también se han conocido algunas de 1,60 metros. Muchas de las historias cuentan que las arañas cavan un túnel bajo las raíces de los árboles. Lo camuflan con una gran capa de hojas. Luego crean una red que comentan es casi invisible entre su madriguera y algún árbol cercano. De esta manera, cuando una criatura resbale o toque los múltiples hilos de tensión cercanos, la araña va a salir entre la maleza y perseguirá a su víctima hasta hacerla caer en la madriguera. Esta técnica de caza es usada por algunas de las tarántulas. Por supuesto, es conocido en las tarántulas con unas especies pequeñas. Sin embargo, hay algunas historias donde comentan que la Habba fofi es una araña que ha practicado esta técnica con algunos seres humanos. Según los nativos, la araña era extremadamente común, pero actualmente es difícil de hallar. Sin embargo, no se descarta aún la existencia de este espécimen. George Eberhard, autor de libros de criptozoología, narra un encuentro en particular, un encuentro considerado terrorífico, de una pareja inglesa con lo que bien podría ser una Habba fofi. El señor Lloyd y su esposa viajaban en vehículo por el Congo belga en 1938, cuando vieron un objeto extraño, de un tamaño enorme. Cruzaba justamente enfrente del camino de ellos. En un principio, creyeron que era un gato o un mono, pero de pronto se dieron cuenta de que era una araña con patas de casi 90 centímetros, que corría rápidamente alrededor de su vehículo. En unos cuantos segundos, ellos se veían atrapados en una membrana muy delgada, pero también muy resistente. No podían seguir el camino, tampoco podían salir del vehículo. Algunos consideran que Eberhard escribía exactamente del caso de una Habba fofi que en realidad era pequeña, es decir, era producto de una araña todavía mayor, es decir, únicamente estaba en una especie de entrenamiento. Y ya estamos hablando de una araña con patas de casi 90 centímetros. Es decir, que juntando con el cuerpo nuclear de esta araña, mediría aproximadamente 1,80 metros. William Gibbons, un famoso naturalista y criptozoólogo, viajaba por África en busca del famoso Mekele Mbembe y encontró a unos nativos que le narraron experiencias donde los protagonistas o las protagonistas eran arañas específicamente gigantes. Permítame ir brevemente a un corte
y regresamos con más de esta historia. En esta tercera expedición en África Ecuatorial, tuve la oportunidad de preguntarle a los pigmeos si sabían de una araña gigante. Y sí sabían. Hablaron de la Gbab-Fofi, que es una gran araña. Descubrieron una araña de color café, con abdomen púrpura. Crecen hasta tener patas de hasta 1,5 metros. Estos arácnidos gigantes tejen una guarida hecha de hojas similar a las cabañas pigmeas, y tejen una red circular muy fuerte entre 2 árboles, con un hilo extendido a lo largo de un camino de caza. Estas arañas gigantes devoran a los diminutos antílopes del bosque, aves y otros animales pequeños, y se dice que son extremadamente peligrosas, por no mencionar altamente venenosas. Estas arañas ponen huevos blancos en forma de cacahuate, y los pigmeos tratan de evitarlas, pero pueden cazarlas. Estas arañas gigantes fueron alguna vez comunes, pero ahora son muy raras. Así es como relataba William Gibbons aquellas experiencias narradas por los nativos de África respecto a las arañas gigantes, donde hablaban de una araña de un tamaño superior a lo que se ha podido comprobar. Si bien hoy no se reconoce como un tamaño oficial, hay testimonios en donde queda en evidencia el gran tamaño de este tipo de arañas, y principalmente la gran peligrosidad que representan. Por supuesto, los nativos de estos lugares, más que una ventaja, en un principio los representa como un peligro, y principalmente por esto tratan de huir de ellos o tratan de acabar con ellos. Como ya lo mencionaba Gibbons y algunos otros expertos, hoy en día este tipo de arañas, principalmente de este tipo de tamaño, o de estos tamaños, difícilmente se encuentran, pero su existencia no está descartada. Si bien la Gbab-Fofi está documentada en el folclore africano por siglos, otras regiones del mundo han sido escenario de encuentros con arácnidos de gran tamaño. Por ejemplo, en 1942, en Papúa, en Nueva Guinea, un soldado australiano, en el camino conocido como Kokoda, encontró una araña del tamaño de un perro pequeño, que vivía en una red de 3 metros de largo. La describió con un cuerpo voluminoso, negro, peludo, como una tarántula, pero muchísimo más grande. En 1948, en Leesville, Luisiana, en Estados Unidos, William Sladen y sus nietos estaban caminando al norte de la autopista 171, rumbo a la iglesia, cuando se detuvieron. Esto después de escuchar unos ruidos en un arbusto. Una araña del tamaño de una bañera emergió y cruzó exactamente frente a ellos. En 1969, en Black Hills, Dakota del Sur, una mujer narró una historia similar de una araña gigante cruzando un camino remoto. La describió como un animal tan grande como para abarcar un carril del camino únicamente con sus patas. En 1970, en Camboya, un boina verde dijo que en una misión escuchó movimiento en el follaje frente a él. Creyendo que era un soldado del Vietcong, se preparó para disparar
y colocó sus anteojos de visión nocturna. Una araña tan grande como un 4x4 apareció a 3 metros frente de él. Desapareció rápidamente en el bosque. Sin embargo, una historia en particular famosa sobre arácnidos de gran tamaño fue la que empezó a difundir durante la campaña de Estados Unidos en Irak en el 2003. El mito que se difundió rápidamente, principal y básicamente, fue por cartas, aquellas llamadas cartas cadena, enviadas por correo, y que trataba sobre los encuentros de soldados estadounidenses con una araña tan monstruosa que parecía salida de una película. Algunos, en estas cartas, decía textualmente: seguro me alegra que no tengamos de estas por aquí, aunque quizás sí haya luego de esta guerra. Esta foto es un ejemplo perfecto del por qué no querrías ir al desierto. Estas son 2 de las más grandes que he visto, con un salto vertical que haría que un basquetbolista se muriera de envidia. De hecho, las arañas tienen que saltar sobre los camellos para comerse sus estómagos. Estos bastardos se te trepan y te inyectan una anestesia local para que no puedas sentirlos alimentándose de ti. Comen carne, no solo los jugos, como lo haría una araña normal. La foto es auténtica. Así es como dice textualmente esta carta. En realidad es un hecho que no se pudo comprobar. Sin embargo, algunos comentaban, principalmente los expertos, que esta campaña fue utilizada para que aquellos que podrían viajar a Irak defendiendo a Estados Unidos evitarían hacerlo. Y si bien funcionó en algunos de ellos, fue un mito que se esparció rápidamente y de esta misma manera se terminó. Sin embargo, esto no quiere decir que este tipo de arañas no existan. No existían en este lugar, principalmente porque no es una zona que sea considerada como el hábitat de este tipo de arañas. Hay 3 zonas en el mundo consideradas como los grandes nidos de arañas, o por lo menos de las arañas más tenebrosas y peligrosas. El primero es en Australia. El segundo es en África. Y el tercero, sin embargo, no el menos peligroso o el menos representativo, es en Laos. Estos 3 lugares es donde se han registrado los hechos más terroríficos relacionados con las arañas, y no arañas normales, sino arañas que representan gran peligro por su tamaño, por sus características, o principalmente por su forma de vida. De hecho, esta araña de la que hablaban en esta carta es la araña conocida como araña camello, que en realidad algunos no la consideran una araña como tal. También es conocida como escorpión de viento. En realidad, tampoco se considera un escorpión, precisamente por sus características corporales, que no encajan ni siquiera con las arañas más corpulentas, que son las tarántulas. Sin embargo, es una especie animal que se conoce como solífugo. Estos animales son encontrados en varias regiones del mundo, no solo en Medio Oriente. No son venenosas ni peligrosas para los seres humanos, y si bien hay subespecies, se pueden considerar como algunas arañas de gran tamaño que viene de esta misma. Las más grandes que se han conocido es como la de un tamaño
el tamaño más grande, es como el de la mano de un niño pequeño. No son de riesgo para cualquier persona que sea, vaya, de un tamaño considerable, por decirlo de alguna forma. Es decir, el ser humano, al considerarse una especie mayor, no tiene que verse en peligro respecto de esta araña. Los solífugos tienen un número de más de 1000 especies divididas en 153 géneros y difieren de los escorpiones y arañas al tener la cabeza combinada con el torso, mientras que les falta el segmento posterior. De esta forma es como los expertos han llegado a distinguirla, a separarla de estos casos de arañas peligrosas, al considerarse otra especie muy diferente. Sin embargo, tampoco es una especie que ponga en peligro, que ponga en riesgo la vida de un ser humano. Sin embargo, las arañas gigantes no son los únicos casos que han atemorizado al hombre. Comentábamos hace un rato que el estilo de vida de muchas especies de arañas son las que representan también un peligro para nosotros. En este caso, por ejemplo, aquellas arañas pequeñas que viven en nidos donde las cantidades son enormes y la forma precisamente de actuar al momento de cazar o de defenderse es en masa. Y estos hechos han llevado a considerar algunos fenómenos en el mundo como peligrosos. Un ejemplo de esto es aquel caso que se registró en el año de 2012 en una ciudad australiana, donde llovieron arañas literalmente. Este sorprendente fenómeno es conocido como cabello de ángel y es un fenómeno que ha sido punto de partida para muchas historias que se cuentan en libros y en películas. Esto es a través de los relatos de los pobladores de la ciudad de Goulburn, en Australia. Relatan que esta lluvia de arañas que cayeron, precisamente por eso lo llaman lluvia, que cayeron del cielo, es un fenómeno que ya había ocurrido anteriormente, y es que literal es como si ellas vinieran volando en una especie de globo o de tela, para ser más precisos. Según informó de Sydney Morning Herald, que su casa se veía como si hubiese estado abandonada y tomada por las arañas. Este lugar estaba cubierto por pequeñas arañas negras, como él lo menciona. Las imágenes que se difundieron de este extraño caso es que tanto los árboles como todo lo que estaba sobre la superficie quedaron cubiertas de una extraña tela, por llamarla de esta forma, que era construida a través de las telarañas. Algunos expertos mencionaban que este fenómeno se da a partir de que en la región donde viven las arañas hacen una cobertura muy grande de estas telarañas de forma vertical. Es a través de ventarrones como estas se desprenden de los árboles, y en estas mismas telas viajan las arañas. Al llegar y cubrir lo que esté sobre la superficie, continúan tejiéndolas para soportarlas de algún árbol o piedra que se encuentren en el lugar, y en esta localidad principalmente de las casas. Permítame ir brevemente un corte y regresamos con más de esta historia. Este extraño caso que aterrorizó a esta ciudad australiana, conocido como cabello de ángel, fue popular en ese entonces en muchas redes sociales y también en revistas científicas, principalmente porque no se conocía acerca de este tema.
a través de la vista de muchos expertos que hablaban de este caso, y principalmente de naturalistas como Martin Robinson del Museo de Australia, comentaban que las arañas pueden viajar kilómetros, que es la razón por la que cada continente tiene arañas, incluso en la Antártida, donde llegan y mueren. De esta forma explica la forma en que se da este fenómeno y esta extraña versión en la que viajaban a través de sus telarañas por medio del viento. Si bien este hecho coincidió con aquella tormenta que se daba en la costa australiana y que supuestamente el viento de esta misma tormenta es el que desprendió la telaraña, incluyendo a las arañas, y la llevó hasta esta misma ciudad, cubriendo casas, árboles y todo lo que se encontraba a su paso. Y bien este gran número de arañas que viajaba sobre esta misma telaraña cubrieron la misma ciudad. Sin embargo, Robinson explicaba que esta especie de arañas tenían suerte de que no representaran un peligro para los seres humanos, ya que únicamente comían insectos muy pequeños. Entonces, de esta forma es como terminó el terror para muchos habitantes de esta ciudad. Sin embargo, el hecho de que no represente un peligro no quiere decir que la gente se haya sorprendido de este caso y no quiera volver a ver alguna araña, por pequeña que sea. Este hecho que es sorprendente, este fenómeno que sale de lo normal, que ya ha ocurrido en diferentes ciudades de esta zona de Australia, responde a que las características del terreno y de su fauna misma congrega grandes números de arañas en las zonas desérticas y más áridas de este país. De esta forma es como aquellas comunidades grandes llegan a tener sus nidos del mismo tamaño, y precisamente por eso, cuando se encuentran los nidos, los grupos de arañas que se van a encontrar en este mismo lugar no van a ser muy pequeños. De esta forma también es como se construyen algunas leyendas en este país, en esta zona de nuestro planeta. Hay algunas leyendas que, si bien no hacen referencia directa a las arañas, se cree de manera muy cercana que están íntimamente relacionadas. Una de ellas es la leyenda de las guanginas. Uno de los encantos de Australia es precisamente esta diversidad de mitos y leyendas que circulan y que además representan los hechos naturales de su terreno, de su lugar. En la actualidad, se ha comentado mucho sobre las teorías que postulan la relación del hombre primitivo, especialmente con seres procedentes del espacio, seres que han brindado diferentes conocimientos al ser humano y facilidades para poder vivir en él. Estas teorías vienen respaldadas por pinturas rupestres o marcas, también conocidos como trazados en muchas cuevas. En el centro de las guanginas que se encuentra en Kimberley, al noreste de Australia, se trata de una zona remota que no cuenta con muchos visitantes y mucho menos una numerosa población.
Este lugar destaca por sus enormes ríos y paisajes rojizos. En 1939 fueron descubiertos en este lugar una gran cantidad de pinturas rupestres, a las que los nativos llamaron guanjinas. Según cuentan los nativos, estas pinturas no fueron realizadas por los humanos, sino que las pintaron estos seres mismos, que se representan en las pinturas cuando bajaron a la tierra. Unos seres que trajeron la civilización y la prosperidad, y al igual que otros dioses del resto del mundo antiguo. Su símbolo, extrañamente, era una serpiente con plumas. Las pinturas destacan por su tamaño. Algunas miden hasta 6 metros. Además, se representan los rostros blancos y sin boca. Cuentan que no tienen boca porque al abrirla inundaron el mundo, por lo que no volvieron a abrirla hasta que desapareció. Una leyenda que viene a resaltar la escritura como único medio de comunicación. Sin embargo, un aspecto interesante de estos dibujos es que sus cabezas están redondas, rodeadas por semicírculos y en una forma de herradura. De lo que parece, se desprende una especie de energía. Además, estos seres no tenían extremidades. Sin embargo, las huellas que dejaban eran parecidas a las de un insecto que hoy conocemos como arañas. Por supuesto, tenían que ser diferentes a las de los nativos, ya que ellos andaban descalzos y se podía distinguir perfectamente la pisada de algún ser humano. Algunos expertos han acercado la idea de que estos extraños seres tenían una forma arácnida, y que bien estos insectos, como los conocemos, es una especie que se desprende estrechamente de estos mismos seres, registrados en las pinturas rupestres. Toda esta leyenda se vuelve más interesante, ya que se dice que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el tiempo de los sueños, cuando un pueblo conocido como los hombres serpiente atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona. Bulari, la diosa madre de la tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales, y muchos de esos hombres serpiente permanecen encerrados en una prisión bajo Uluru. Sin embargo, los únicos que han podido escapar son aquellas especies que hoy conocemos como las arañas. Permítame ir a un corte más y regresamos con más de esta historia. Una leyenda más australiana que se cree que está íntimamente relacionada con las arañas es la del monstruo australiano Bunjip. Este monstruo marino que habita en ciénagas, en pantanos, en ríos, devorando a quien ose adentrarse en su territorio. El hábitat de esta criatura es el outback, que se trata del interior remoto y semiárido de Australia. Es la parte del país donde abundan las famosas granjas, una zona enorme dedicada también al turismo y a la minería.
El Bunjip, que en el lenguaje nativo significa demonio, se caracteriza por no encontrar dos descripciones igual de esta criatura. Un granjero que aseguró haber tenido un encuentro con uno de estos monstruos lo describió de un color marrón, con cabeza de canguro, cuello de cisne y tan grande como un buey. Los dibujos realizados por los nativos contemplan 1000 formas diferentes. Algunos se parecen al conocido Bigfoot, otros mantienen un aspecto de un ave gigantesca. Sin embargo, el que nos llama la atención, o los que nos llaman la atención, es uno donde el Bunjip tiene más de 10 extremidades. Otro de ellos es una con 6 extremidades, pero 8 ojos, grandes colmillos, y estas extremidades cuentan con una especie de flagelos. Y finalmente, una que es muy idéntica a una araña, a una tarántula, específicamente a una tarántula Goliat. Es muy similar, salvo que en un par de sus patas empuña una especie de lanzas. Esas son las descripciones que han dado los nativos. Sin embargo, no son iguales, pero han sido muy similares a este tipo de arañas gigantes y que han atormentado por diferentes momentos a este lugar. Al parecer y según los criptozoólogos, esta criatura tiene su origen en los paleorquéstidos, un tipo de herbívoros muy grandes que fueron vistos hace mucho tiempo habitando terrenos pantanosos. Aunque estos animales están extintos ya hace muchos años, la única explicación para poder entender el misterio del Bunjip es que continúan escondidos en los rincones de estas selvas, de estos lugares pantanosos también. Las leyendas del Bunjip circulan desde hace casi 2 siglos. En 1847, la prensa australiana publicaba noticias referentes a este monstruo. Entonces era descrito como una forma humanoide. Como ya le decía, algunos lo describían como el famoso pie grande, pero con rasgos y detalles monstruosos. Era más probable que estas descripciones sean exageradas y que pudieran existir versiones distintas de esta misma especie. Sin embargo, aquellas que se han acercado más a alguna especie que haya tocado la tierra y que se tenga algún registro, aunque no sea científico, es de estas versiones que han proporcionado que se acercan al tipo de estas arañas gigantes, como si fuera algún tipo de araña cazadora o de alguna tarántula Goliat, que en combinación con alguna subespecie haya tenido algún tamaño mayor. Y que por supuesto, el día de hoy nos lleva a pensar que esta leyenda se acerca a esta versión, es porque en alguno de los relatos han comentado y han registrado que el Bunjip, para poder comerse a su presa, la envuelve en un manto que él mismo lleva. La guarda por un par de días antes de quitarle la vida. Y únicamente perfora unos huecos para que vean
la forma en que les quita la vida. Por supuesto, estos son los relatos, estos son las historias que han proporcionado los nativos. Solamente cuentan que 2 personas han podido escapar de las garras de un Bunjip. Sin embargo, estas personas pierden el habla y la vista. Y supuestamente este es el motivo por el que no han podido proporcionar exactamente la descripción de un Bunjip. Son historias que han quedado registradas en el folclore australiano. Pero no es por casualidad, sino más bien porque es el día a día de lo que viven los pobladores, de lo que se conoce desde hace muchos años. Incluso desde antes que pudiéramos compartir estas historias con todos ustedes. Antes de que la gente pudiera entender algún sistema de comunicación, como ya lo hablábamos, las pinturas rupestres. Estas especies han estado en nuestro planeta, quizá desde muchísimo antes que nosotros. Muchísimo antes que la especie humana. Si bien hoy hablamos de las arañas como una especie de insectos que también comparten el planeta con nosotros, su origen también ha estado ligado al espacio mismo. Que quizá esta es una especie que viene de otro planeta, que quizá son unos seres que comparten la misma tierra que nosotros, pero no son de aquí. Quizá por sus características, quizá por su forma de vida. Pero la realidad es que hoy están entre nosotros. Y quizá la próxima vez que vaya a pisar una araña o la vaya a aplastar, va a recordar a sus hermanos de otras partes del planeta que probablemente sean más altos que nosotros. Estas historias que se han relatado a través de los tiempos y que tienen que ver con arañas gigantes, con arañas venenosas, son a partir también de las características de esta misma araña, ya que hay algunas que en su misma forma de defensa han representado, estas picaduras que hacen a partir de sus formas de defensa han llevado principalmente al ser humano a delirar. Si bien su veneno la mayoría de ellas no mata a un ser humano, sí lo lleva a un estado de alucinación, en el que pudiera creer que esta araña es mucho más grande, o que actúa de formas muy poco comunes. Sin embargo, estos estudios que se están llevando a cabo, no solo por criptozoólogos, sino también por especialistas en algunos insectos, algunos naturalistas, e incluso algunos científicos que se desarrollan en otras áreas, pero que están interesados en este tipo de especies, han tratado de descartar que las arañas sean una especie misteriosa que va más allá de un simple insecto o de un ser que ha empezado en la Tierra. Son versiones que conoceremos a lo largo de los tiempos y que hoy salen a la luz, quizá porque está de moda que se acabe el mundo, quizá porque el ser humano ha llegado a invadir lugares que no le corresponden y que son propiedad de otras especies.
Así pues, las arañas que viven en lugares escondidos, en lugares recónditos, el día de hoy han sido invadidos por el ser humano. Algunos de ellos lo han hecho por estudio, pero otros por llevar hasta allá su forma de vida. Le agradezco el hecho de que nos acompañe esta noche, que se encuentre con nosotros y que comparta estos temas. Quiero agradecerle a Giovanni y a Lucy su compañía. Y quiero agradecerle también que nos acompañe a lo largo de la semana para disfrutar de los diferentes temas. Permítame recordarle mi nombre. Yo soy Carlos Zárate. Que tenga una excelente noche.